MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Oiga, cuénteme cómo van las cosas. Hay una saturación, sigue la curva, sigue cada vez más y más casos. ¿Qué está pasando en el sector privado? Pues lo que ha pasado es lo que teníamos de hace varias semanas para acá. Al haber muchos casos que ocurren al mismo tiempo, un buen porcentaje de ellos requieren hospitalización, y lo que hemos visto es que muchos pacientes han requerido de terapia intensiva y de asistencia mecánica ventilatoria, es decir, de un ventilador. Al saturarse los ventiladores, no puedes recibir más pacientes porque en dado caso que se deterioren, no les puedes ofrecer la posibilidad de ser rescatados por un ventilador porque se acaban los ventiladores. Entonces, eso ha hecho que en varios hospitales privados pues estemos saturados más por la falta de ventiladores que por el número de camas. Desafortunadamente los pacientes también están llegando en estadios avanzados, en donde pues por miedo a ir al hospital llegan ya cuando se sienten muy mal y pues requieren de ventilación prácticamente en las primeras horas, y eso ha complicado mucho todo el manejo de estos pacientes. No hay ventiladores en los hospitales privados. ¿A qué se tiene que atener el paciente que quiere llegar a un privado? Simplemente no hay que buscarlo en el público. Pues sé que hay una aplicación en donde el gobierno de la Ciudad de México está dando opciones de hospitales. Nosotros, el hospital, a través del patronato y de la dirección, están haciendo un esfuerzo muy grande porque también pues no hay ventiladores en ninguna parte del mundo. Ahorita es un problema no solamente de México, de la ciudad, sino de todo el mundo, en donde pues se ha visto que desafortunadamente esta enfermedad conlleva el riesgo de usar ventiladores y pues estamos intentando conseguir más para abrir más camas y dar más opciones, pero en este momento sí es súper frustrante para nosotros el no poder atender pacientes que lo requieren y pedirles que busquen otras opciones. Nunca habíamos estado en una situación como esta y realmente para los médicos es y ha sido una situación muy desgastante y muy frustrante. Dígame algo, doctor, ante todo ello me llama la atención el convenio con hospitales privados. Entiendo que no es para atención de COVID, pero cuando se empiezan a saturar los hospitales, pues empieza a haber afectaciones hacia todos los servicios. ¿Cómo se está viviendo en el privado? Ok, hay una saturación de enfermos de COVID, de enfermos de enfermedades pues que tienen que ver obviamente con todo esto, neumonías, etcétera, que son COVID al final o es lo más probable, pero ¿cómo afecta a las otras zonas, a los otros sectores? Pues, también nos afecta por dos razones. Uno, el paciente tiene miedo de ir al hospital. Entonces, muchos pacientes que tienen enfermedades que requieren seguir siendo atendidas, por ejemplo, cáncer, en donde tienen que seguir recibiendo quimioterapia, muchos pacientes lo que tratan es evitar ir al hospital. En el ABC se hizo una área especial para pacientes COVID que está aislada de todos los demás servicios, pero definitivamente, bueno, ese es un factor. Y el otro factor es, efectivamente, muchos de los recursos ahorita se están yendo para pacientes que tienen COVID y de alguna forma los otros pacientes pues se ven un poquito relegados y además con el riesgo todo el tiempo de tener contagios si vas al hospital. 41% de las infecciones en la mayor parte del mundo ocurren relacionadas con centros de salud o con trabajadores de la salud. Entonces, sí es un problema que no solamente afecta, como bien lo dices, a pacientes con COVID, sino afecta a todo el sector salud como estructura, como todos los problemas médicos que existen y que pues no van a desaparecer y van a dejar nada más al COVID, sino siguen presentes ahí. ¿Es diferente la situación que llega a haber con el personal de privados con el personal de hospitales públicos, pero hay también como carencia de ventiladores, pues carencia de insumos, de mascarillas, las famosas N95 para quienes están ya en contacto directo con los pacientes con COVID, de todo, guantes, etcétera? ¿Cómo se está viviendo este problema en particular en el privado? En el público vemos doctores que de plano salen, que están protestando
protestando, que están desesperados, algo muy lamentable cuando pues inclusive hasta los ponían a hacer pruebas entre sí algunos médicos residentes porque decían, pues ya ustedes están infectados, ya háganse la prueba sin equipo, pero en el privado, ¿cómo se está viviendo esto, doctor? Pues mira, afortunadamente en el Centro Médico ABC desde febrero, desde la primera semana de febrero, visualizamos algo como lo que iba a pasar y tenemos insumos adecuados, pero sí sé de las cuestiones en otros lugares y también sé que la sociedad civil se ha puesto las pilas y hemos recibido gente que nos quiere hacer aportaciones, que hemos referido a hospitales públicos. En el aspecto de insumos estamos bien, no tenemos problema. El problema ahorita es la capacidad para poder atender tantos pacientes que están requiriendo hospitalización y sobre todo, como te digo, ventilación mecánica asistida, ¿no? Claro. Oiga, ¿y las pruebas? ¿En qué terminó todo este asunto? Bueno, mira, las pruebas, hay dos tipos de pruebas, unas pruebas que se hacen para diagnóstico y lo que hemos definido en el hospital es hacer esas pruebas para pacientes que llegan y que están enfermos e incluso para el personal de salud, porque pues no hay capacidad en un solo centro de hacer pruebas para todo mundo. Las otras pruebas que estamos esperando que sean aprobadas son las pruebas de inmunidad. Ahorita sí es el tema del mundo, en el que si tienes pruebas de inmunidad puedes saber quiénes pueden salir del confinamiento y empezar a reactivar totalmente la economía. Se está haciendo en Alemania, se está haciendo en Chile, esperemos que se empiece a hacer en México. La única ventaja que tiene el de tener tantos enfermos al mismo tiempo es que vamos a tener pacientes asintomáticos al mismo tiempo y que se van a curar y que van a tener inmunidad. Entonces esas pruebas también urgen, esas pruebas en cuanto las tengamos pues vamos a empezar a determinar quiénes sí ya son inmunes y quiénes pueden volver a empezar a reactivar a este país que lo necesita tanto, ¿no? Por supuesto, es urgente esta reactivación. Sin embargo, me gustaría para cerrar preguntarle dos cosas rápidamente. Estas pruebas de inmunidad tienen, bueno, al final las pruebas todas han tenido ahí muchas controversias, algunos pacientes que vuelven a tener coronavirus, un debate ahí en el globo por lo que vamos viendo que se publica en la prensa internacional. Y el otro asunto, pues lo que parece dicho por la misma OMS, es un virus que va a estar un buen tiempo, ojalá que venga una vacuna pronto, ojalá que se descubra por estos 5 o 4 laboratorios que ya están haciendo pruebas en humanos, pero pues es factible, dicen muchos, que vengan rebotes, que vengan nuevas olas y que los momentos de confinamiento tengan que volver. ¿Cuál es su opinión, doctor Francisco Moreno? Mira, qué bueno que haces esa pregunta y que me das la oportunidad de explicar un poco esto, porque mira, tenemos más de 3.200.000 personas que han sufrido COVID en el mundo. Y si notan las estadísticas, ya hay 1 millón de personas que de alguna manera ya pasaron el evento. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron ya la infección. Y de ese 1 millón de personas no hay casos reportados de una segunda admisión al hospital o incluso de alguna muerte en una segunda ocasión. Sí ha habido reportes, sobre todo hubo un reporte de 51 pacientes en Corea que después de haber dado una prueba negativa dieron una prueba positiva. A esos pacientes lo que hicieron fue hacer cultivo viral y vieron que no crecía el virus. Que lo que pasa con estos pacientes, más que tener una nueva infección, están teniendo un evento en donde continúan expresando el virus o partículas del virus, probablemente no el virus en completo, y lo que sí puede indicar es que tiene una persona un mayor tiempo de contagio. Ahora, la Organización Mundial de la Salud está preocupada porque al dar pasaportes de inmunidad pueden hacer que gente que no ha estado infectada y que tiene la necesidad de salir a trabajar salgan a las calles a tratar de infectarse para desarrollar inmunidad. Eso es una posibilidad real. Suena un poco macabro, pero es real. Si yo no tengo inmunidad, pero me urge salir, pues me voy, me contagio y a ver qué pasa. Y entonces sí pudiera haber una segunda ola. Pero realmente la tendencia del mundo, de Estados Unidos, de Alemania, de Chile, de muchos países es vamos a buscar a quienes están inmunes para reactivarse. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad, pero los casos que se han recuperado no se han vuelto a enfermar. Entonces hay que estar tranquilos en ese sentido. Esa es la forma que hay que ir, ese es el sentido que nos está marcando esta enfermedad. Ahora sí, pues no te puedo decir si el año que entra ya no vamos a tener inmunidad y entonces vamos a estar en la... Por eso urge la vacuna. Pero en este momento
la gente que se ha infectado y que se ha recuperado no se vuelve a enfermar. Entonces, vamos por allá, vamos para tratar de reactivar la economía de esa forma. Pues ahí hay una explicación creo que muy clara, nos da mucha luz, doctor Francisco Moreno del ABC. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación y seguimos en contacto si usted nos permite. Claro que sí, al contrario, muchas gracias por dejarme estos minutos expresar un poquito de lo que estamos viviendo. Gracias y mucho éxito y muchas gracias por todo el trabajo que están realizando en el sector público, en el sector privado. Gracias, Francisco Moreno. Buenos días. Gracias, hasta luego.